Hermano, buenos días. Gloria y honor al Dios, al poder. Vamos a continuar con estas revelaciones sobre la unidad de las creencias. Todas las creencias en su base son la misma. Todas las creencias son una. Nada más que cuando empezaron a nacer, a crecer los pueblos de diferentes razas, cada uno observó el cielo y de ahí sacó sus especulaciones y sus comprensiones de lo que era el Dios. No había otro lugar, no lo hay, más donde buscar a Dios más que en las cosas observables, en las cosas visibles de los tres sitios, de los tres planos, de las tres dimensiones. Por eso cada uno, como esos pueblos y etnias, era cada uno de diferente idiosincrasia mental. Cada uno hizo sus adecuaciones de su creer, de sus dioses propios, y las otras razas, como estaban separadas unas más de otras, hicieron sus propias convicciones y señalaron a los otros dioses como falsos, lo cual en su base tiene una sola comprensión de parte de los místicos, meditantes, ensimismados, que los descubrieron. Entonces, la creencia de los tres dioses principales, que son los tres astros más visibles, que son el sol, la luna y el lucero de la mañana, correspondientes al Padre, a la Madre y al Hijo. Y allí nacieron todos los enunciados, todas las resultantes de estas, las doctrinas secretas, herméticas, que hicieron más complejo todavía esto, pero que buscaban la síntesis de comprensión para las diferentes especulaciones. Aquí tenemos a Apolo. Apolo seguramente y indudablemente Apolo es el Jesús del Evangelio de Pablo, que es otro enunciado. Aquí tenemos al Apolo, el Hijo de Dios, que ha de bajar del cielo, que ha de venir a instaurar el orden, la paz para un nuevo reino prometido en todas las escrituras, en todas. Ellos sacaron sus conocimientos del firmamento, y allí leyeron en las formaciones de las estrellas como en un libro diferentes cosas. Entonces ellos allí leyeron cosas aún futuras, porque la realidad está compuesta de tres dimensiones: pasado, presente y futuro. Entonces, en el presente está el futuro y puede estar el pasado, ya de una manera más
mm, gruesa, más desvanecida, podemos decir. Pero este es el presente y esta es la realidad. Podemos leer aquí Apolo, que se lee en griego antiguo, Atoaú, Apollón o Ateaú, Apeión. Es uno de los más importantes y polifacéticos. Quiere decir que se diversifica en otros atributos, otros denominaciones adicionales a su enunciado. Polifacéticos, dioses olímpicos de la mitología griega y romana. Los pueblos de Grecia y Roma, Italia, están muy conjuntos en sus culturas y en sus límites. Entonces ellos más o menos asimilaron un creer compartido. Entonces por eso le decían a Zeus, Júpiter y así. Entonces eran, pero es una creencia al modo antiguo, es una creencia particular de una raza con sus enunciados acoplados a su mentalidad, a su propia idiosincrasia. Ideo de Dios, sincrasia, esencia o ideología. Ideo de Dios, logos de el verbo, el enunciado, lo que se dice, lo que se habla. Logia, gia de Gea, de tierra mágica, porque esta vida es mágica. El planeta es una esfera, pero vivimos arriba y abajo y no nos caemos. Entonces, ¿por qué no? Y el sol se está en combustión y no se quema. ¿Por qué? Porque son fuegos sutiles, son fuegos son tres dimensiones entremezcladas que dan fruto en la realidad esta nuestra. Esta vida es mágica, esta vida es divina, que es un sinónimo. Entonces, podemos ver aquí a Apolo. Aquí Apolo, mire. El que los griegos hayan hecho esta figura, esta estatua alegórica, así bella, estilizada, esbelta, estética, es que cada mentalidad tiene una manera especial de expresarse. Así los africanos hacen a sus dioses de piel oscura y extravagantes. Cada mentalidad hace sus afines enunciados, unos más complejos y unos más simples. Aquí podemos ver a Apolo estilizado a la manera de la ideología griega. Bello perfil griego. Este no es un ídolo. Lo es para la gente que no conoce, no profundiza. Este es una metáfora, una metaforía, una alegoría, una figurancia. Aquí está haciendo esta señal Apolo de la Trinidad, como el receptor de las fuerzas espirituales y del
y poderosas del Padre, que es el ejecutor, el justiciero de la ley, de la causa y el efecto, de acción y reacción. Entonces, este es Apolo, aquí está diciendo, en mí se concentra la autoridad trinaria como el Dios que debe de bajar de manera humana, porque no puede bajar los otros dioses porque son de otra dimensión, no pueden ser visibles, podemos decir así. Entonces el Hijo trae el atributo de la representación trinaria. Por eso está haciendo esta alegoría, este símbolo sobre su cabeza. Está diciendo, yo soy el dirigente trinario. Pero él pertenece a un plano. En su persona, plano de la terreneidad, de lo visible, podemos decir. Entonces aquí podemos ver que este es el mismito del enunciado romano, hebreo del Evangelio, el Jesús. Aquí está, nada más que dicho con otras palabras, dicho con otro modo. Dice aquí, el Hijo de Dios natural, por eso está así, desnudo, natural, no tiene adiciones, aditivos, va natural con la naturaleza, porque es humilde, simple, no complicado. Entonces está así, desnudo, no se le puede poner algo, aditamentos. Se le puede, pero en otra forma de diferente enunciado. En este caso, no. Aquí vemos así como Jesús derrotó el pecado, la serpiente del pecado, la que se dice también en la vara de Moisés y todo eso. Aquí está una serpiente enredada en un palo, pero es este palo, este árbol seco, o podemos decir que está seco, no está, pero podemos decir es el hombre antiguo, o sea, ha destruido al pitón del pecado antiguo. Aquí lo ha dominado, lo ha atrapado, lo ha hecho dominios sobre pitón, sobre él. Entonces aquí está, es sencillo esto. Y podemos contar troncos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí podemos ver los pecados, 7 pecados negativos, 7 pecados capitales. Aquí los podemos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 7, deben de ser 7. Aquí podemos ver la concha. Aquí podemos ver este árbol convertido en concha. O sea que él mismo es una unidad. El pecado, el mal convive con el bien a fuerza. Si no hay oscuridad, la luz no puede, no sale, porque de ahí sale. Pero este es el pecado dominado, este es el hombre viejo, este es Apolo, el árbol nuevo. Entonces esta es la concha de donde surge Apolo como la virtud encarnada. Aquí estamos hablando de la virtud hecha carne. Apolo, vamos a ver qué más hay.
Pero antes vamos a ver si esta cámara está grabando. Sí, sí. Bueno, ahora está bien, nomás que muy oscura los píxeles. Bueno, dice: es uno de los más importantes y polifacéticos dioses olímpicos de la mitología griega y romana. El ideal de Kouros, algo así como Señor o Cristo, esa palabra proviene así, es joven imberbe. Al padre se le representa barbudo, con bello rostro enérgico. Este es el hijo, por eso está delicado, incluso con rasgos femeninos. ¿Por qué? Porque en los enunciados antiguos el hombre no podía estar como una separación ideológica de que era hombre, solo hombre, porque proviene de una mujer. En Apolo está de facciones suaves porque él es con la madre naturaleza, que es femenina, el espíritu, él forma unidad. Por eso tiene sus rasgos como de joven. El padre se presenta como anterior, el que lo da a vida, podemos decir. La madre, el espíritu es femenino. Entonces eso ya lo vimos. Apolo, Licio, copia romana antigua de un original griego del siglo IV, Museo del Louvre, París. Bueno, Apolo ha sido reconocido variadamente como Dios de la luz y el sol. Jesucristo también se le llamó el sol de justicia, y a él también se le llamó como portador de luz, de la luz, del bien. Entonces no es otra cosa más que Apolo es Jesús, Apolo es Krishna, Apolo es Vishnu, Apolo es Horus, Apolo es Odín, Apolo es Pan, Apolo es Kukulcán, Apolo es Viracocha, Apolo es Quetzalcóatl, Apolo es Manu, Apolo es Hormuz, así todos. Es un enunciado diversificado, particular de cada raza, en su complejidad de hacerlo escondido para ellos, para sus ritos privados y guardados. Ellos los escondieron con estas confusiones para que no fuera fácil de que se los criticara y todo eso, para que fuera algo confuso, diferente de emplazar a crítica. Vamos a ver qué más. Bueno, luz y el sol, eso es clarito. Es hijo del, podemos decir, es hijo de Dios. O sea, él es sol. El sol es luz, el lucero es luz, la luna refleja la luz, entonces luz. El espíritu es luz, el hijo es luz, y así, ¿verdad? El padre es fuego de luz, fuego con luz. Entonces, la verdad,
Jesucristo igualmente decía, yo soy la verdad. Aquí también, y la profecía, Jesucristo profetizó. Este también es de profecía. En este caso, Apolo profetizaba, o profetizaban por la inspiración que daba él en los templos, por las sacerdotisas, las pitonisas y los modos de que se hacían por medio de vapores de hierbas que los propiciaban para las mujeres sensibles del templo pudieran profetizar, pero se profetizaba lo que era de Apolo, porque él es el Dios de la profecía, como Jesús es el Hijo Dios de la profecía, que habla de los últimos tiempos. Ven, este templo no quedará piedra sobre piedra, no pasará esta generación sin que esto pase. Y yo declaro que el hijo de perdición y todas esas cosas, ¿verdad? Es igualito. Él es profeta también. El tiro con arco. Podemos decir que el arco es el Padre y Apolo es la flecha, podemos decir, Dios, la flecha, en ese caso el aire que recorre, la flecha sería el espíritu. El arco es el distintivo, el atributo divino, por eso la D de divino, divino, de Dios también, es la inicial de Dios. Lo que es la globalidad es Dios. Ya después se le dan nombres diferentes. La medicina y la curación. Hay que recordar que Jesús curaba leprosos, ciegos, paralíticos, toda clase de enfermos. Entonces es lo mismo, solamente que está dicho de otra forma, o sea, más intrincado, más confuso. Está dicho de una manera para quebrar mentes, para que los superficiales no puedan penetrar, se acerquen y se alejen. Pero este es el enunciado único que hay, no hay otro, solamente es uno. Eso sobre el Hijo de Dios que baja del cielo para instaurar la paz. La música. Dirán, ¿cómo Jesús es el Dios de la música? Claro que sí es. A Jesús se le cantan en las iglesias, se le cantan lodas, oraciones y salmos a él. También la poesía, también se le hace poesía. No es que él poetizaba, pero de manera en sus parábolas y todo eso, y las artes, y más. Apolo es hijo de Zeus y Leto. Ya habíamos dicho que Zeus es el dios padre, Leto es una diosa, podemos decir la diosa de la providencia, de las virtudes, de los dones, de la buena fortuna, todo eso. Y hermano mellizo de la cazadora virgen Artemisa. Artemisa es la virtud misma, o sea, es el mismo Apolo convertido en espiritualidad, podemos decir así. Es bellísima porque es la virtud, lo que da nacimiento al bien en sí.
al misticismo. Entonces Artemisa es la hermana que nace antes que él, porque lo que dio origen a Apolo Jesús, Apolo Hormuz, es Artemisa. Y eso es obvio, es lógico, porque si solo antes hubiera habido mal, no hubiera podido existir esta realidad, la percepción. Es conocido como Apulús en la mitología etrusca, influenciado por la griega. Eran pueblos que tenían relaciones comerciales o algo así y adoptaron dioses más o menos parecidos por convicción. Entonces ellos le pusieron Apolo, que es lo mismo que Apolo, es Apolo, en la mitología etrusca, influenciada por la griega. Apolo fue adorado, de Dios, de Ra, el sol, adorado en la antigua religión griega y en la romana, así como en neohelenismo moderno. Como patrón de Delfos, Apolio Pitio, de donde se daban los oráculos, por medio de la enervación, de la inspiración en las sacerdotisas, era un dios oracular de los vaticinios, de los presagios, que alguien iba y le preguntaba a las sacerdotisas, esas ayunaban y aspiraban vapores y incienso y todo eso, y les decían, les daban contestación a los que preguntaban. La deidad profética del oráculo de Delfos. Delfos era un templo dedicado al Hijo de Dios Apolo, como si fuera el Hijo de Dios Jesucristo, es más que nada más con otro nombre. La medicina y la curación están asociados con él, ya fuera directamente por mediación de su hijo. ¿Hijo de quién? ¿De Delfos? De su hijo Asclepio. Asclepio puede ser los curanderos naturalistas, podemos decir, de su hijo, que nació de él, a la gente que conjunta todos los curanderos virtuosos, Asclepio, y al mismo tiempo él es el mismo, y el que cura es Asclepio, digo Apolo, la fuerza de la luz. También era visto como un dios que podía traer la enfermedad y la plaga mortal. El mismo Jesús maldijo la higuera y se secó. La higuera es una figurancia de que el Dios está maldiciendo a un árbol que da higos. Los higos ya ustedes entenderán qué representan y qué es lo que tienen adentro los higos. Entonces, igualmente son figuras. También además de tener el poder de curarla, entre sus cargos custodios, Apolo tenía dominio sobre los colonos. ¿Por qué sobre los colonos? Los colonos son los que llegan a un terreno y se establecen para formar nuevas colonias. Así, el Jesús promete formar
nuevo pueblo santo, de nuevo reino donde Él será el rey. Entonces, por eso es el rey de los pueblos y el patrón defensor de rebaños y manadas. Él era el buen pastor Jesús, el enunciado más conocido en la actualidad, que es el Jesús, el enunciado romano de Pablo. Entonces, defensor de los rebaños y manada, como jefe de las musas. Las musas podemos decir que son las fuerzas inspirativas de que alguien de repente alaba a Dios, al Hijo, al Espíritu. Había un templo para eso que se llamaba Musageta, Apolo Musageta. Ese Apolo que tenía una lira para cantar, es lo que yo puedo entender, y director de su coro actuaba como Dios patrón de la música y la poesía. Hermes creó la lira para él. Hermes, o sea, la doctrina secreta hermética creó el concepto de Apolo como representado por una lira de 3 cuerdas, enunciando así la Trinidad. En las 3 cuerdas después se estiliza y da origen a una forma más estilizada de la lira, Ra quiere decir Dios, el Dios Ra. En la cítara ya habla más claramente, más complejamente. Se convirtió en el atributo común de Apolo representativo. Sabemos que la lira es así. Esto es una serpiente domada. Esta línea es la eternidad que sube. Las 3 cuerdas son la tridimensión, los 3 planos representativos en Apolo o Jesucristo. Es lo mismo de cualquier hijo de Dios, de cualquier, ¿no? Pueden ser cientos de las etnias. Él siempre será el portador de la autoridad trina. Los himnos cantados en su honor recibían el nombre de peanes. En la época helenística, especialmente durante el siglo III antes de Cristo, pasó como Apolo Helios. Helios, conocemos el helio. El helio, el que está en el sol, o sea, el que lo hace ignizarse. Y a su vez el sol es llamado Helios también. Por eso hay que recordar a Jesús, el Jesús del enunciado de Pablo, que también habla del aire, de la luz, del espíritu, del aire del espíritu, del helios que conforma con el oxígeno y el hidrógeno, la triada celeste, de la sutilidad y el combustible y el intermedio, ¿verdad? En la época, especialmente durante el siglo, pasó como Apolo Helios a ser identificado en los griegos como Helios, dios del sol. Y en forma parecida a su hermana se equiparó con Selene, diosa de la luna. La luna es la que refleja la luz del sol hacia la tierra y que causa los diferentes fenómenos cíclicos que modifican los estados mentales y de la naturaleza.
Sin embargo, de los textos latinos, Joseph Fonterrosa se declaró incapaz de hallar mezcla alguna de Apolo con Sol, por ser Helios. No pudo encontrar esa relación de Zeus, de Dios y Helio, porque pensaba él no son lo mismo, pero sí son, porque el helio está en la combustión solar eterna. Y si quieren las conjuraciones de Eneas y Latino en la Eneida, Apolo y Helio, Sol, permanecieron como seres separados en los textos literarios y mitológicos hasta el siglo III. Aquí podemos ver todos los apartados. Vamos a ver de dónde procede la semántica del nombre Apolo. Veamos si la cámara continúa filmando. Por fortuna sí. La etimología de Apolo es incierta, claro que es incierta, ya que proviene de lo antiguo, lo muy antiguo, de las convicciones que asumieron los místicos, los santos primeros que inventaron o dieron las bases para el enunciado. Los autores antiguos recogieron varios ejemplos de etimología popular. Así Platón relacionaba el nombre en su Cratilo, una obra de él, con Atoagois. ¿Qué podemos sacar de ahí? Pues es una palabra griega, Atoagois. Aquí dice redimir, redentor, es lo mismito que les digo, es Jesucristo, nada más en otra manera muy compleja y escondida de presentarlo. Es el redentor, redime, él es el que mata el pecado, a Pitón y otras amenazas de y instaura como Jesús, así como Jesús, el Salvador instauró una nueva moral y una nueva ética que sí influye de alguna manera para él bien, como Atowahuis, purificación. La purificación se hace por medio de vencer el pecado, o sea, Pitón. Pitón es lo rastrero. El Hijo toma forma humana, sufre el olvido y domina las inclinaciones del mal. Como atao simple o humilde, todos sabemos que Jesús nos enseñó la humildad extrema, que siendo divino no tenía castillos, no tenía lujos, no tenía ni siquiera una montura, un caballo, un carro, no lo tenía. Entonces él era simple, en particular en referencia a la forma tesalia de nombre Ataou y finalmente con Aibao. Aquí podemos ver las raíces semánticas. Ael, va, au, muy importante eso, porque hay que recordar que todas las raíces escriturales están relacionadas, no son cosas separadas, porque Dios es todo, Dios es unidad, por eso todo está relacionado, conjunto, y se puede entender, nada más hay que seguir unas metodologías y saber cómo es que está esto relacionado con el inglés, con el español, con el alemán, con todo, ¿verdad? Solamente es un idioma.
como es una religión, y es un Dios, y es un Padre, es un Espíritu. En particular, en referencia a la forma de pensar el hombre, el que siempre dispara. ¿Por qué? Porque es el que siempre dispara, el que está dispuesto, siempre en disposición de obedecer, o sea, de actuar, o sea, que no se detiene y que va al objetivo. Es el Dios que vino o vendrá. Ezequiel relaciona el nombre Apolo con el dórico, Ateoá, Apeya, que significa asamblea. Asamblea es reunión. El Hijo de Dios está en la reunión, quiere decir, en la armonía, en la unión. Por lo que Apolo sería el Dios de la vida política. La creencia en verdad es una política. ¿Por qué es política? Muchos dirán, no puede ser. Claro que lo es. Es la política del bien, el cual rebasará estos gobiernos materialistas a un nuevo gobierno. Entonces, si es político, quiero aprovechar para pedir a los gobernantes mundiales que por favor paren la modernidad, porque es un error, es un indebido camino, unos sistemas sensacionalistas, buscadores de sensaciones, que están causando perjuicio. Eso no cabe en la ética, eso no cabe en la moral, eso no cabe en la conciencia. Por favor, yo les suplico a los gobernantes actuales y los por entrar que deleguen sus dirigencias en místicos, por ejemplo, de Japón, de India, de los indios, de los indígenas, de los tibetanos, de cualquier seres que puedan gobernar con sabiduría y rectitud. La orgia ya debe parar, se los suplico, se los imploro con todo mi corazón. Reaccionen como seres divinos que son, aunque anden un poco ausentes de sus metas, de sus miras, buscando novedades espaciales. Por favor, ese no es un camino de cordura. Detengan sus dirigencias que están afectando muchísimo tierra, mar y aire. Yo les imploro, deleguen sus autoridades a los patriarcas espirituales, que los hay, y ellos sabrán decir cuál es la manera correcta de vivir para la preservación de la especie humana y de todos los vivientes y plantas, del planeta mismo, que es Gea en la cultura griega. Por favor, gobernantes mundiales, no esperen el horror que la ley de causa y efecto está prontísima a desplegar. Detengan la humanidad, tiren todas las fronteras. La tierra solo es una casa, y somos una familia. Gracias. Doy honra al Dios, al Altísimo, y esto proseguirá.
aquí lo vamos a dejar. Un abrazo a todos los gobernantes mundiales, mis amados hermanos, y a todos y a todas, principalmente a las mujeres, que son nuestras delicadas hermanas.